buena tarde a todos. Hoy vamos a tomarnos algunos minutos de la tarde para platicar sobre qué es la diabetes, qué impacto ha tenido a lo largo del tiempo en nuestro país, qué tanto impacta en salud pública y por qué nos importa tanto esta condición. La importancia de los estudios de laboratorio, ¿no? Seguramente algunos de ustedes se tendrán que hacer algunos estudios de laboratorio y vamos a platicar por qué son tan relevantes para tener la primera consulta, qué información nos da y por qué los necesitamos para dar las recomendaciones más adecuadas y personalizar el tratamiento, ¿no? Y otra de las situaciones que platicaremos es la importancia del monitoreo. La mayoría igual, cuando ingresan con nosotros, no suele tener un antecedente de llevar un monitoreo con mediciones de glucómetro. No es raro que se haga, y sí al momento del diagnóstico se les dio por ahí la recomendación de que se consiguieran uno, pero hay dudas de cómo usarlo, en qué momento es el más adecuado de medirte, cuánto es tan bueno sacar, o sea, si saco un 150, ¿es bueno, es malo, está muy alto? ¿Cuál es mi meta? Y ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos esa meta en diferentes momentos del día, ¿no? Entonces, ya dicho esto, vamos a arrancar. La diabetes. ¿Cómo definimos diabetes mellitus? Para empezar, en la diabetes tipo 2 es un padecimiento multifactorial. Es decir, para que alguien tenga diabetes, tienen que suceder varias cosas, ¿no? Desde entrada hay que tener un antecedente familiar o un factor de riesgo genético. Diabetes tipo 2 es una de las condiciones o padecimientos en donde mayor carga genética suele haber o mayor antecedentes familiares, y eso de entrada ya te condiciona con un poquito más de riesgo comparado con una persona que no tenga antecedentes familiares de diabetes. Y el segundo paso, o segundo que tiene que pasar para que alguien tenga diabetes, pues son los factores ambientales. Esto es todos los factores adquiridos, llámese sobrepeso, obesidad, un estilo de vida inadecuado en donde hay mayor donde la mayor parte del día pasamos sentados o sin hacer alguna actividad, y con algún patrón de alimentación que favorezca la alteración en el nivel de glucosa, ¿no? Es una enfermedad prevenible, ¿no? Desde ahí ya deberíamos de estar atacando, ¿no? Muchos recursos deberían ser dirigidos a prevención. El mejor tratamiento o la única cura, digamos, para esto es prevenir, ¿no? Evitar que te dé para que no estés expuesto a algunas de las complicaciones que pueden llegar a establecer, pero ya una vez establecida hay que saber que pues, es una enfermedad controlable, ¿no? Tú puedes tener tus niveles de glucosa en rango favorable para disminuir el riesgo de complicaciones, que es el foco inicial del tratamiento, ¿no? Que tengamos un control para evitar que más adelante tengamos complicaciones de esta diabetes. No es curable, es decir, no es un padecimiento que yo pueda dar una intervención y decir que desaparece por siempre. Paréntesis aquí, que existe lo que se llama remisión. Remisión quiere decir que una persona puede estar bien controlada sin medicamentos, pero con muchos cambios o cambios importantes en su estilo de vida, ¿no? Llámese un aumento importante en la actividad física, un patrón de alimentación que no tiene que ser para nada restrictivo o evitar comer, ¿no? Solo balancearla, saber qué estoy comiendo, saber qué son los carbohidratos, proteínas y grasas, ya que de eso viene pues una alimentación con conciencia, ¿no? Yo estoy comiendo porque sé lo que necesito y sé cómo comer, ¿no? Eso es a donde queremos llegar, ya que es un pilar fundamental a la hora del tratamiento de diabetes. Entonces, ¿cómo podríamos decir que se define diabetes? Es un inadecuado uso de nutrientes. Por ejemplo, cuando tenemos un desayuno, todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, van a la sangre. Esos nutrientes, para que puedan ser aprovechados, necesitan de la hormona llamada insulina. Todos tenemos insulina. La insulina es estrictamente necesaria para que podamos vivir, porque ella es la que hace que todas esas calorías que consumo se aprovechen y no solo se queden en la sangre, es decir, que puedan acceder hasta el músculo, hasta el corazón, hasta el cerebro, donde, hablando puntualmente, la glucosa es usada como fuente de energía. Entonces, ¿qué sucede en diabetes? Los factores genéticos que platiqué ahí arriba y los factores ambientales pueden llegar a generar alteración en la función de la insulina, ¿no? Puntualmente en el receptor, donde la insulina, para ejercer su efecto de ser quien le abra la puerta de entrada a la glucosa para que pueda ser usada como energía en el músculo, empieza a fallar. Entonces ahí es la primera alteración que llamamos resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Una persona necesita ya mucho más insulina
para transportar la misma cantidad de glucosa, ¿no? Entonces, como se somete al páncreas, que es el órgano que produce la insulina, a un mayor estrés o a un mayor necesidad de producir insulina, pues todo lo que funciona contracarga empieza a perder función. Cuando se pierde el 80% de esa capacidad de producir insulina, pues la glucosa empieza a elevarse y es el inicio de diabetes. Entonces, todo tiene que ver con la hormona llamada insulina. Los tipos de diabetes, más del 85-90% aproximadamente de las diabetes que existen en nuestro país son diabetes tipo 2. Es aquella diabetes que tiene todo que ver con los factores de riesgo ambientales, como sobrepeso, obesidad, inactividad física, un estilo de vida sedentario, y el 10% está dividido entre enfermedades o tipos de diabetes mucho más raras, ¿no? Entre ellas la diabetes tipo 1. Esta diabetes es la causa más frecuente de diabetes en las personas entre 6 meses y 18 años de edad. Después de esa edad, la causa más frecuente se vuelve predominantemente la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, ¿qué sucede? También hay falta de insulina, pero no tiene nada que ver con la resistencia. Solo hay un proceso de destrucción por nuestro propio sistema de defensas a las células que producen insulina. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un déficit sumamente importante de insulina y ¿qué sucede? Que el paciente necesita para vivir insulina de por vida, ¿no? Entonces, es una gran diferencia entre diabetes 1 y diabetes 2. Las complicaciones o objetivos de tratamiento son muy parecidos, pero la raíz del padecimiento es diferente y esto ocasiona que el tratamiento sea muy diferente para cada una de esas diabetes, ¿okay? Ahora, ¿qué tanta diabetes sabemos que tenemos en México? La encuesta del 2019 de EnSanud, que es una organización que se dedica a hacer encuestas de salud, sobre todo en sobrepeso, obesidad, desnutrición y diabetes, reportó que 10% de la población sabe que tiene diabetes. Es decir, un aproximado de 13 millones de personas en nuestro país sabe que tienen diabetes, es decir, es una condición sumamente frecuente. Sin embargo, se estima que agregado a eso, un 30% hay que no sabe que tiene diabetes y eso nos daría como resultado en total de 17 a 18 millones de personas que tienen diabetes y 30% no saben que la tienen, es decir, no han sido diagnosticados. ¿Por qué? Por la naturaleza asintomática del padecimiento, que quiere decir que yo puedo tener elevación en el nivel de glucosa por mucho tiempo y ni siquiera tener una molestia, ¿ok? De ahí viene que haya tanto paciente sin diagnóstico y que al momento de diagnóstico ya pueda llegar a haber complicaciones como compromiso de función del riñón, neuropatía, problemas de la visión, porque no es una elevación de un día para otro, no es una elevación que ya lleva años presente y que ya puede estar dando algunas complicaciones. Ahora, ¿qué relevancia tiene en las muertes? Desafortunadamente, diabetes está involucrada como factor de riesgo para tener fallecimiento por COVID-19, mayor riesgo para tener un infarto, causa directa es tercera causa de muerte y quinta causa con infecciones por influenza y neumonía. También tener diabetes es uno de los factores de riesgo. Entonces, del total de muertes que se distribuyeron entre las primeras 5 causas de muerte, que fueron un total de 481,000, el 71%, fíjese, más de casi 3 veces más, se producieron asociadas a diabetes. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el diabetes no solo causa complicaciones a largo plazo, sino que pone a largo plazo en riesgo la vida del paciente. Es decir, te quita años de vida no tener un buen control en el nivel de glucosa. Por eso tanta importancia en nuestro país de que se le dé una buena solución a esto, de que haya quien se dedique a dar tratamiento destinado específicamente a mejorar el nivel de glucosa para disminuir el riesgo de complicaciones e impactar de forma directa a perder la vida por diabetes o que la diabetes te quite años de vida, ¿ok? ¿Cómo se presenta? Ahora, ¿cómo yo puedo sospechar que tiene diabetes? Como dije hace rato, gran cantidad de las personas son asintomáticas. Esto quiere decir no hay ningún síntoma, no hay absolutamente ningún síntoma y de ahí que vengan tantos pacientes con diagnóstico muy tardío o diagnóstico sin hacerse, ¿okay? Cuando hay síntomas pueden ser algunos de ellos.
La acanthosis nigricans, que es esta coloración del cuello un poquito ahí oscura, que seguramente habrán visto a alguien en la calle con esta mancha característica que se ve como aterciopelado el cuello, eso es un dato de resistencia a la insulina. Aquí puede haber todavía no una elevación en el nivel de glucosa, pero sí mucha elevación en el nivel de insulina. Esto es reversible, aquí se pueden hacer cambios de estilo de vida, pérdida de peso que hagan que esto se quite y que evitemos que progresemos a llegar a diabetes, ¿no? Si no se resuelve nada, porque ni me enteré que andaba ya con problemas de la resistencia a la insulina o elevación en el nivel de glucosa, muy a la larga, muchos años después, pueden presentarse algunos síntomas. Si los clásicos son mucha frecuencia de ir al baño, o sea, muchas ganas de orinar, mucha sed, mucha hambre y a pesar de eso, estar perdiendo mucho peso. Esos síntomas, 4 síntomas característicos, sobre todo se presentan cuando hay un descontrol importante, ¿no? Por lo general, cuando hay estos síntomas, los niveles de glucosa ya están alrededor de 250, 300, y muchos de esos síntomas solo van a desaparecer si usamos algo de insulina, sobre todo la pérdida de peso, ¿no? Es decir, tener pérdida de peso es un indicativo que probablemente hay una indicación directa de usar algo de insulina que posteriormente se pueda quitar, pero inicialmente puede haber requerimiento de uso de insulina. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo yo sé que alguien puede tener diabetes? Hay puntos de corte en los diferentes laboratorios establecidos y los 4 principales son tener 2 glucosas en la sangre, no de glucómetro. El glucómetro no sirve para diagnóstico, sirve para seguimiento. Para hacer diagnóstico yo tengo que sacar 2 veces en mi glucosa en la sangre, 126 o más. Tener una hemoglobina glucosilada de 6.5 2 veces o más. Y tener después de una curva, que es una curva de tolerancia a glucosa, no sé si se las han hecho, probablemente hayan visto que se hace, porque se suele hacer sobre todo en mujeres embarazadas. Se les da un vasito con agua, se echa cierta cantidad de glucosa, 75 gramos, y es un agua con dulce, ¿no? Tú te la tomas y a las 2 horas medimos para ver qué tanta elevación hubo después de consumir una alta cantidad de glucosa. Si sacamos arriba de 200, eso es diabetes. Ahora, si yo tengo síntomas, estos que menciono aquí, tengo mucha frecuencia de ir al baño, mucha sed, estoy perdiendo peso, me hago una glucosa y está arriba de 200 sin que sea en ayuno, es decir, aunque yo acabe de comer, eso es diabetes, ¿ok? Y ya se tiene que dar tratamiento. Ya dicho esto, vamos a hablar por qué es importante tener estudios de laboratorio al momento de iniciar un tratamiento en diabetes, como lo que están haciendo ustedes aquí dentro de Clivi. Porque los estudios de laboratorio nos dan información relevante y que es estrictamente necesaria o que debe de ser considerada a la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento. Así como hay laboratorios que puedan solicitarse al inicio, también hay laboratorios que deben ser solicitados en el seguimiento, ¿ok? ¿Y cuáles son estos laboratorios? Seguramente le solicitaremos estos estudios de laboratorios, creatinina, urea y BUN, que esto mide la función del riñón, medir función del hígado, colesterol, triglicéridos. Ahorita vamos a ver por qué son importantes cada uno de ellos. La hemoglobina glucosilada, sumamente importante en el seguimiento, ¿sí? El examen de orina, la biometría hemática para ver que no haya anemia y el escrutinio de medición de proteínas en la orina, que es una de las manifestaciones de complicación. Ahora, al inicio del tratamiento, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Necesito ver si ya hay alguna enfermedad o complicación crónica de diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya hay una complicación y esa complicación es el riñón, yo tengo que ser muy cuidadoso a la hora de escoger el medicamento, porque hay medicamentos que ya no son permitidos o no deben ser usados cuando el riñón ya anda fallando. También necesito ver cómo funciona el hígado, por lo mismo, por la cuestión de los medicamentos y para ver si hay presencia de hígado graso, inflamación por hígado graso o incluso presencia de fibrosis asociadas a diabetes y asociadas al hígado graso estrechamente relacionada con diabetes. El grado de control. Yo necesito saber si el medicamento que usted está tomando está siendo eficaz, no está siendo eficaz, si está controlado y qué pronóstico tenemos de presencia de complicaciones. Y eso lo sabemos con la hemoglobina glucosilada con la que usted llega a la clínica, ¿ok? Y ver riesgo cardiovascular, es decir, qué riesgo tiene cada persona de tener un evento de tipo infarto, que es en diabetes importantísimo porque desafortunadamente de ahí vienen varias
problemas graves de salud, ¿no? Del infarto al corazón. Ahora, en función de los riñones que vemos en sus estudios, si les echan un ojito, vendrán estas tres sustancias que dice creatinina, urea y BUN. Cuando hay un compromiso de la función del riñón, se empiezan a acumular, se elevan en la sangre y eso nos puede estar representando que el riñón ya no funciona como antes. No, nos sirve para saber un estimado de qué tanta capacidad de filtrado tiene todavía en sus riñones. El riñón funciona como un filtro. Ese filtro puede verse comprometido si tengo diabetes o hipertensión de muchos años de evolución. Entonces, a partir de qué tanta función remanente todavía tengo, o si está completamente normal o completamente alterada, sé qué medicamentos puedo usar y cuáles no. Si algunos de ellos necesito ajustar una dosis mucho menor porque el riñón está alterado, y cuáles medicamentos no usar absolutamente, ¿no? Cuáles están completamente contraindicados. La vigilancia puede ser anual si está todo normal, o trimestral si hay alguna alteración que yo quiera vigilar para ver si hay algo de recuperación de la función perdida al inicio. ¿Okay? Función del hígado, vemos dos partes. ¿Qué tanta capacidad de producir proteínas tiene el hígado, que es el mayor productor de proteínas que tenemos? Y qué tantos datos hay de hígado graso o inflamación, ¿no? Muy presente o muy común en diabetes, y igualmente seguramente ustedes les han dicho algo del hígado graso. Hígado graso es importante porque si yo no trato hígado graso o si dejo que evolucione, puede llegar en el menor porcentaje de los pacientes, pero está presente el riesgo de fibrosis y cirrosis. ¿Okay? También hay algunos medicamentos que ya no son tan favorables cuando hay un compromiso importante de la función del hígado o que tengo que hacer ajustes de dosis. Son mucho menos que los que se tienen que ajustar adecuado a la función renal, pero sí los hay. Si todo está bien, puedo vigilar cada año, pero si hay algo que quiera ver cómo evolucionó, si de una intervención para mejorarlos, puedo verlos incluso 3 meses después del primero. ¿Okay? Perfil de lípidos, sumamente importante, porque de la mano de la glucosa, el colesterol malo, que es aquel que se llama LDL, tiene la capacidad de generar tapones o placas de grasa en las arterias del corazón que terminan dando riesgo para tener un evento cardiovascular. También sé que el colesterol bueno debe estar en cierto nivel según cada persona, y los triglicéridos me van a reflejar qué tanto apego a la dieta se ha tenido. ¿Okay? Entonces, el LDL, que es el colesterol coloquialmente llamado como malo, está directamente relacionado a tener un evento cardiovascular, es decir, tener problemas de circulación del corazón, circulación cerebral o circulación de los pies. Y el HDL puede ser bajado si yo fumo, si estoy expuesto a humo de tabaco, si mis triglicéridos están elevados. El HDL o colesterol bueno ejerce una especie de protección a esa formación de placas de grasa en las arterias o vasos sanguíneos del corazón. Medicamentos, hay medicamentos muy eficaces para bajar el colesterol, entonces yo tengo que saber si necesito usar alguno de estos medicamentos para proteger al corazón con esta formación de placas. Por eso es importante tener un perfil de lípidos completo. También mi reducción de triglicéridos es sumamente importante para que yo recupere un buen nivel de colesterol HDL, y también a expensas de mi colesterol malo, establecer cuál es mi meta de tratamiento, es decir, hacia dónde quiero bajar o hacia dónde quiero llegar mi nivel de colesterol, porque cada persona tiene un nivel de colesterol óptimo dependiendo de qué antecedentes tenga cardiovasculares, si hay diabetes acompañada de hipertensión, si hay diabetes sin hipertensión, si alguien en su familia ya tuvo un evento cardiovascular. Todo eso importa a la hora de decidir cuál es el colesterol óptimo para cada persona. Si se puede vigilar anual o cada 3 meses, si decido hacer una intervención o si di tratamiento para bajarlo, pues tengo que asegurarme que el tratamiento que di esté llegando a las metas, ¿no? No solo darlo y dejarlo ahí, pues tómeselo cada que se acuerden, ¿no? O sea, te lo doy y quiero saber cuáles son los resultados de esa intervención, ¿no? Por eso podemos solicitarlo incluso antes de que suceda o pase el año. La hemoglobina glucosilada. Este examen al inicio es importante porque, como comenté, necesito saber si el tratamiento que usted actualmente está usando ha sido eficaz, qué tanto necesito modificarlo, ¿sí? Pero para el seguimiento es sumamente importante porque también me va a decir qué tan eficaz fue el tratamiento que yo di, qué tan eficaz están haciendo los cambios
en estilo de vida, llámese plan de alimentación o actividad física. Este estudio nos ofrece un porcentaje de los últimos 3 meses, es decir, nos da un panorama mucho mayor de lo que me puede dar una sola glucosa, ¿sí? Porque nos va a generar un panorama de 3 meses atrás, de lo que sucedió en los 3 meses atrás, el mes que más impacta o el mes que más tiene influencia en este porcentaje de hemoglobina glucosilada, pues es el mes previo, el mes más cercano a mi medición, ¿ok? ¿Para qué me va a servir la hemoglobina glucosilada? Pues para saber si tengo que ser más intenso con el tratamiento, si hay que hacer algún ajuste, qué tan eficaz fue y si estoy cumpliendo mis metas de tratamiento. ¿Cuál es mi meta de tratamiento? La mayoría de personas, la reducción por abajo del 7%, algunas personas se puede ser un poquito más estrictos y buscar niveles por abajo del 6.5%. Todo esto en sus consultas igualmente lo iremos viendo, ¿no? Iremos viendo cuánto sacaron, cuánto hay que reducir, hasta dónde hay que llevar, cuánto representa en promedio lo que han estado sacando de glucosas comparado con ese nivel de glucosa. Biometría hemática nos dice las células de la defensa, la hemoglobina, las plaquetas. La hemoglobina glucosilada puede verse afectada si yo tengo anemia. Entonces, por eso es importante por ahí vigilarla de forma anual. Es raro que la solicitemos antes de que suceda el año y realmente no tiene influencia a la hora de decidir cuál es el mejor medicamento para usted. Bien, esos son los estudios de laboratorio que necesitamos al inicio, ¿no? Por eso la importancia y por eso los vamos a estar ahí con recordatorios y solicitando que se hagan los estudios, porque ya en toda la información que nos da, ¿no? Llegar a la primera consulta de endocrinología sin estos estudios prácticamente nos ata mucho de manos. Poco de decisiones apropiadas podemos llegar a tomar, ¿no? Y solo nos estaría retrasando el tratamiento. Entonces, por eso es importante tener los estudios de laboratorio completos para que yo pueda, o cualquier endocrinólogo que los vea, decidir cuál es la mejor terapia o cuál es el mejor tratamiento para cada uno de ustedes. ¿Ok? Ya pasando a esto, vamos a platicar del monitoreo. El monitoreo quiere decir mi medición de glucosa día a día, 3 veces por semana, 4 veces por semana, según sea el caso, de glucosa con mi glucómetro. ¿Okay? Primero, antes de entrar en lleno con el glucómetro, quiero platicarles que hay 2 tipos de monitoreo, ¿no? El automonitoreo, que es con el glucómetro que todos tienen en casa, y el otro es el monitoreo continuo, que probablemente alguno de ustedes lo haya escuchado, visto o incluso usado. El monitoreo continuo es el sensor de glucosa. Es como un botón que yo me pongo en el brazo y me da lecturas tanto como yo pase el sensor por arriba, incluso puede usar el celular como lector y no requiere ningún piquete. Obviamente el costo es más elevadito, ¿no? Y tiene una duración limitada, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué vamos a ir revisando en los próximos minutos? ¿Cuáles son los tipos de monitoreo? ¿Qué beneficio tengo de monitoreo? ¿Cuál es el mejor momento para que yo mida mi glucosa? ¿Cuáles son los beneficios de cumplir la meta de esa glucosa en el glucómetro? Y vamos a resolver dudas sobre el tema. Entonces, el automonitoreo, ahí como la imagen viene, pues es un glucómetro, no es el glucómetro que todos tenemos. Está compuesto por lanceta o aguja, que es el dispositivo por el cual obtenemos la sangre, ¿sí? La sangre que viene de un vasito chiquitito que se llama capilar, y una tira reactiva, que es donde sucede una reacción química para que el glucómetro pueda ser leída como cantidad de glucosa en esa muestra de sangre. ¿Ok? El monitoreo continuo. Este botón que ven aquí es el sensor, ¿sí? Este sensor se pone y se deja 14 días sin quitarse. Y este es el lector. Entonces aquí yo para medirme no necesito hacer ninguna punción, ni lanceta, ni nada. Yo necesito solo pasar este lector, que se parece mucho a un glucómetro, o descargar una aplicación en mi celular, pasarlo por arriba de ese sensor, y el momento que yo me la pase me va a estar dando mediciones, ¿no? Entonces los componentes son el sensor, el lector, que puede ser mi celular con una aplicación, y la sangre que mide o muestra de glucosa es líquido intersticial. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre esta y la otra que dije que se llamaba capilar. ¿Okay? Esta es la diferencia. Entonces, digamos que esto es la piel, ¿no? Esta es su piel, esto es el mundo exterior, todo lo que está aquí arriba, piel,
tejido intersticial y diferentes capas igual de piel, y hasta aquí está el capilar o el vasito sanguíneo más pequeño que tenemos, que es el capilar. Y esto rojo, pues es la sangre. Este azul semeja ser uno de estos sensores, ¿no? Tiene una agujita que llega hasta el líquido intersticial. Es un sensor o es un filamento del sensor que me va a estar midiendo todo el tiempo cuánto tengo de glucosa. O sea, todo el tiempo va a estar en contacto con la glucosa, por eso va a medirme o va a darme lectura tantas veces como yo me pase el sensor, perdón, el lector o el celular con la aplicación por arriba de él, ¿no? Como un chequeo ahí. Lo paso y me da medición cuánto tengo de glucosa en este líquido, ¿no? Y ahora, ¿qué hace el glucómetro? El glucómetro mide esta glucosa, la capilar, es una muestra de sangre. Entonces, la agujita que ustedes se pican el dedo atraviesa todo esto, llega a picar este vasito y aquí sale la glucosa hasta acá, ¿no? Entonces, por eso puede haber cierta variación de uno u otro. Puedes ver una variación hasta de 20 miligramos por decilitro, es decir, sacar con mi glucómetro 80 y con el sensor 100, y pues es normal esa variación realmente, porque no son estrictamente el mismo tipo de sangre. Incluso entre glucómetro y glucómetro, aunque sea el mismo tipo de sangre, pues realmente el mecanismo de lectura es muy básico, entonces puede llegar a haber variación igualmente hasta de 20, ¿ok? Entonces, es la diferencia de los tipos de monitoreo. Ventajas o de cada uno, ¿no? Por ejemplo, monitoreo. Automonitoreo con glucómetro, pues yo le daría 2 cruces a la cantidad de información que me da, es decir, un 2 de 3. ¿Por qué? Pues porque me da información, sí, la que yo quiera, pero me tengo que estar picando y usando tira reactiva, ¿no? El monitoreo continuo me da mucho más información porque yo puedo medirme 5 a 10 veces en cada hora y me va a dar tanta información como yo lo deseo sin tener que picarme. Entonces es un poquito más informativo o mucho más informativo. Comodidad, pues mucho más comodidad, ¿no? Tener un sensor. A algunos pacientes sí le molestan traer ahí el botoncito puesto los 14 días, pero pues eso nos evita los piquetitos de agua, ¿no? Entonces, ligeramente más cómodo también el monitoreo continuo con sensor. ¿Cuáles desventajas puede tener el automonitoreo? Pues que es una punción o una agujita con dolor, que necesito estarme resurtiendo de material, porque pues se me acaban las tiras, se me acaban las agujitas. Ventajas yo le diría, pues es mucho más barato, mucho más accesible que el monitoreo continuo. Puede llegar a tener una duración ilimitada, o sea, me puede durar años ese glucómetro mientras yo lo mantenga en buen estado, con buenas condiciones, haga el recambio de baterías cuando se requiera, pues el glucómetro me va a durar años, ¿no? Desventajas del sensor o monitoreo continuo, el costo. Costo anda ahorita alrededor de entre 1,500 y 2,000 cada sensor. Si yo lo quiero con lector, porque mi celular no puede instalar aplicaciones, andará en 2,500, 3,000 pesos, ¿no? Entonces, eso es por 2 semanas. Es lo que suele limitar, y pues, la otra es que pues, tienes que tener colgado todo el tiempo o pegado todo el tiempo el botón. Es muy pequeño, mide aproximadamente 1 pulgada, ¿no? Que serían como 2,5 centímetros, ¿no? Y de grosor es poco menos, yo creo, de 1 centímetro. Entonces, es pequeño, pero pues pacientes muy activos o con mucho movimiento de los brazos, puede ser no tan común. Entonces, esas son las principales diferencias, ¿okay? Cualquiera de los dos, mientras lo usemos, nos da la misma cantidad de valor para que podamos tomar decisiones apropiadas a la hora de llegar a mejorar el control de la vida. ¿Por qué medirse? Entonces, ¿por qué existen este tipo de dispositivos? ¿Qué relevancia tiene para nosotros que usted se mida? Yo con las mediciones que usted se hace puedo saber si mi medicamento a la semana o si es insulina a los 3, 4 días, qué tan eficaz está siendo. ¿Qué tan lejos estoy de esa meta que me pacté? ¿Qué tanto esto es más información para usted? Usted se va a dar cuenta de qué tanta impacta tener o no tener actividad física o respetar o no respetar los planes de alimentación, ¿no? Entonces, es una herramienta de aprendizaje incluso, ¿no? Porque yo puedo saber cómo me va un día que me cuido en la alimentación y otro día que no me cuido tanto, ¿no? Y eso hace que sea pues, mucho más fácil ya tener un mejor apego, ¿no? Si yo me doy cuenta que un día de descuido me eleva la glucosa en ayuno hasta 200, pero unos 2 días de cuidado me la baja hasta 120,
le aseguro que va a ser mucho más fácil apegarse al plan de alimentación, ¿no? Porque yo estoy viendo de manera real, de manera objetiva, qué tan mejor estoy cuando tengo un mejor orden a la hora de alimentar, ¿no? Para documentar episodios de glucosa sumamente baja, ¿no? Que glucosa sumamente baja se le llama hipoglucemia y es algo que debe ser resuelto de forma inmediata porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Si tengo una elevación importante en contexto de una infección o me dio COVID o me pusieron medicamento para el COVID, ¿no? Todo eso puede llegar a descontrolar mucho la glucosa y el glucómetro me va a ayudar a saberlo para ver si me tengo que adaptar o para ver si tengo que hacer algún ajuste y que ese descontrol generado por la infección o por el evento agregado no se perpetúe y no dure mucho, ¿no? Efectos de medicamentos no dirigidos a modificar la glucosa, justo lo que decía, ¿no? Medicamentos sumamente comunes, los esteroides usados para todo, incluso para COVID, fueron usados como un mecanismo para intentar mejorar la inflamación pulmonar asociada a COVID y evitar la intubación o que progresara ese déficit de oxígeno. Tiene un impacto directo negativo en la glucosa, o sea, suelen subir los niveles de glucosa, por lo cual tenemos que estar alerta, a la expectativa y saber qué tanto me la pueden elevar. Para eso también me puede servir el glucómetro. Entonces, en resumen, me sirve el glucómetro para ver si estoy llegando a metas, ayudarme a llegar a metas, porque me puede ayudar a mejorar mi apego a la alimentación o mi apego a la actividad física, hacer una intervención temprana en el tratamiento, no esperarme hasta que se haga otra hemoglobina glucosilada, otra glucosa en la sangre en 3 meses después, para saber que no estamos cumpliendo las metas. Mejorar calidad de vida, porque me puede ayudar a evitar episodios de glucosas bajas o glucosas altas. Y esto se va a ver, en resumen, en una disminución del riesgo de complicaciones tanto agudas, que sería una elevación importante de glucosa o una baja importante de glucosa, como crónicas, ¿no? Que es el daño al riñón, a la vista, daño al corazón, daño a la circulación de los pies. Ahora, hay algo que se llama hipoglucemia asintomática. ¿Qué es esto? Una glucosa baja que no me da síntomas, ¿no? Los síntomas habituales de una glucosa baja, que si alguien de aquí la ha tenido, ahorita me dicen, no me dejará mentir, que es un malestar sumamente importante, es de lo peor que se puede sentir en hipoglucemia. Sientes palpitaciones, sientes temblor, sientes visión borrosa, se te nubla la vista, te empieza a dar sueño, te da demasiada hambre, mucha sudoración, sensación de desmayo. Todos esos síntomas son muy importantes y se van haciendo más severos entre más baja sea la glucosa. Sin embargo, hay pacientes que llegan a perder esta capacidad de sentir las hipoglucemias o esta capacidad de tener esas molestias. Esos síntomas son nada más que nuestro cuerpo informándonos que la glucosa está baja y que hagamos algo al respecto, ¿sí? Pero, sin embargo, si los episodios de hipoglucemia o de glucosas bajas son muy frecuentes, el cuerpo dice, ah, bueno, pues cada rato estoy en 50, 40. Pues ya no vale tanto la pena que yo le dé información a mi cerebro de estos síntomas. Entonces me voy a esperar a que baje un poquito más, ¿no? Y ya nos empieza a dar síntomas a los 35, 38, ¿no? Neuropatía autonómica, una de las complicaciones de diabetes. Por pura complicación, la propia diabetes daña estos nervios que me dan la información de esos síntomas y ya digamos que es como un cortocircuito. Entonces lo que sucede en el nivel de glucosa ya no se le avisa a mi cerebro y mi cerebro no lo puede interpretar, ¿no? Entonces esas son dos de las cuestiones en las cuales la glucosa puede bajar y yo no sentir ningún síntoma. ¿Cuál es el tratamiento? Pues evitar las hipoglucemias. ¿Cómo voy a evitarlas si no me dan síntomas? ¿Y cómo voy a saber que existen si no me dan síntomas? Midiéndome, teniendo un automonitoreo en los momentos de mayor riesgo que pueden presentarse estas hipoglucemias, que eso ya sería dependiendo para cada persona. Hay personas que hacen, o para cada tipo de medicamento, ¿no? Hay personas y medicamentos que dan riesgo de tener glucosas bajas en la madrugada, en la mañana, después del desayuno, comida o cena. ¿Okay? Otro de los eventos que me va a servir mucho medirme es la glucosa alta, la hiperglucemia, ¿no? Que esta habitualmente es asintomática, pero si yo me doy cuenta qué es lo que me está subiendo la glucosa, por ejemplo, saltarme una dosis del medicamento, ponerme menos dosis de la que me toca, no respetar las recomendaciones en algún punto del día de la dieta, no hacer actividad física, yo voy a saber
que si no hago algo de eso, mi glucosa va a estar elevada. Entonces voy a aprender que tengo que hacer esas cosas para poder tener o tomar mejores decisiones en mi día a día, ¿no? Entonces, eso lo voy a saber si tengo un automonitoreo o un monitoreo continuo. ¿Okay? Ahora, ya vamos a acabar. ¿Cuándo medirse? ¿Cuándo alguien debe medirse su glucosa? Hay dos momentos importantes. Glucosa en ayuno, que esta es la glucosa con la cual yo amanezco. ¿Qué representa mi glucosa en la mañana y por qué es el mejor o el momento más común en que solicitamos que alguien se mida? Porque representa cómo estuve toda la noche, ¿no? Cómo se comportó mi glucosa durante toda la noche. La glucosa en la sangre todo el tiempo se está consumiendo. Entonces, como no consumimos nada en la noche de alimento, nuestro hígado adquiere la capacidad de producir la glucosa o toma el rol principal de producir o liberar glucosa a la sangre, porque esa glucosa se está consumiendo como fuente de energía. ¿Quién le dice al hígado qué tanta glucosa producir? Por un lado, la insulina disminuye la producción de glucosa por el hígado. Por otro lado, una serie de hormonas que se agrupan en las llamadas hormonas contrarreguladoras, que incluyen hormona de crecimiento, cortisol, noradrenalina, glucagón, le dicen al hígado que produzca mayor cantidad de glucosa. Entonces, un equilibrio entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras y su sensibilidad a ellas en el hígado me va a determinar qué tanta glucosa yo tengo en la mañana. Es la glucosa que más me impacta en la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque si yo la tengo alta, mi glucosilada va a ser mucho más alta. ¿Por qué? La mayoría del tiempo pasamos en ayuno, o sea, no estamos comiendo todo el día. Un ayuno empieza a contarse a partir de la tercera o cuarta hora de yo haber terminado mi alimento, ¿no? Entonces, aproximadamente podemos llegar a pasar mucho más tiempo en ayuno que comiendo, ¿no? Por eso es la glucosa que más sube la hemoglobina glucosilada. Acuérdense que la glucosilada es un promedio de lo que sucede en los últimos 3 meses. Ahora, ¿cuánto debo de sacar? Si yo le digo, ok, doctor, ya me dijo que debo medirme en la mañana, pero ¿cómo interpreto el resultado? Tenemos metas de tratamiento. Nuestra meta es que usted salga de 80 a 130. Hay pacientes que pueden ser candidatos a un control más estricto, un 80 a 110. Es un rango. Abajo de 80 no es apropiado, ni arriba de 130 es apropiado. Casos especiales, ¿en qué casos yo necesito cambiar ese objetivo o glucosa en ayuno meta? Pacientes embarazadas necesitan tener una glucosa en ayuno menos de 95, ¿no? Por la sensibilidad de ese bebé o de ese feto que se está formando a niveles elevados de glucosa. Y personas que les tengan mucho riesgo de que una hipoglucemia complique la calidad de vida o incluso complique la función del corazón, sobre todo personas ya con muchas complicaciones, con diálisis, con infarto de corazón, con muchas complicaciones, ya somos un poco más relajados en el objetivo para evitar que haya hipoglucemias o glucosas bajas que no se sientan y que pongan en riesgo la vida del paciente. En ese escenario, ¿cuál es el mejor objetivo? Entre 150. Okay. El otro momento importante para medirme mi glucosa es 2 horas después del alimento. ¿Cuándo empiezo a contar las 2 horas? A la hora que inicié a comer. A la hora que yo inicié a comer, si hoy me toca medir mi glucosa después de la cena, yo voy a medírmela 2 horas después de haber iniciado mi cena, independientemente de la hora en la que haya terminado. ¿Okay? Esta glucosa, ¿de dónde viene? Representa qué tantas calorías o carbohidratos o glucosa venían en mi alimento, qué tanta capacidad todavía tiene mi páncreas de aumentar su producción de insulina con un estimulante como lo es la glucosa, ¿sí? Y qué tanta resistencia en mis músculos, principalmente en mi corazón y en mi hígado, haya a esa producción de insulina. Eso va a determinar qué tanta elevación en glucosa haya. Como ven, son momentos diferentes y factores también diferentes que impactan o que determinan la glucosa en la mañana y la glucosa después de los alimentos. Por eso es que puede ser que
en ocasiones te vaya incluso mejor después de los alimentos que de la glucosa en la mañana. ¿Por qué? Pregunta frecuente, ¿no? ¿Por qué si amanezco con 180 después de comer me baja 140? Si estoy comiendo, ¿no? Lo lógico es que si como algo, pues me suba aún más de esos 180 con los cuales amanecí si traía toda la noche no haber comido, ¿no? No tiene sentido, ¿no? La respuesta ahí a esa duda o interrogante es que la comida puede llegar a estimular tanto la producción de insulina que eso atenúe la elevación. Es decir, digamos que el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, tiene dos patrones de producción de insulina. Uno, la producción de 24 horas, le llamamos producción basal, es como una línea recta, no hay cambios en su concentración o en sus niveles, y eso es lo que me va a determinar la glucosa en ayuno. Y un segundo patrón de secreción que es después de los alimentos. Ahí hay un aumento importante en la producción de insulina y que si ese aumento importante todavía es suficiente para vencer la resistencia, pues me va a ir mejor de las comidas que del ayuno. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues no se tiene que comer en la madrugada, lo que se tiene que hacer es un tratamiento, ¿sí? Asociado a cambios en el estilo de vida que hagan que mi hígado sea menos resistente a la insulina, para que yo pueda tener una eficacia mejor de esa insulina que se produce en las 24 horas sin que tenga que ser estimulada por un alimento. Entonces, por eso hay variación a veces entre la glucosa con la cual yo amanezco y la glucosa de cómo me va después de los alimentos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo después de los alimentos? Un promedio de 80 a 180 y en algunos pacientes que somos más estrictos, pues un 80 a 150. Casos especiales, otra vez, las embarazadas, 2 horas después, personas embarazadas deben tener menos de 120. ¿Por qué? Por la sensibilidad del bebé, del fetito, a los niveles elevados de glucosa. Casos especiales, pacientes con mucho riesgo de que si la glucosa se te baja abajo de 80 puedan comprometer su vida, pues ya tenemos un rango un poquito más amplio, ¿no? Un 150 a 200. Esta glucosa, la después de los alimentos, no impacta tanto en la hemoglobina glucosilada, no me sube tanto la glucosilada, pero es la que más me impacta para tener un evento cardiovascular, es la que más relación con los eventos de tipo alteración de la circulación del corazón, angina de pecho, infarto, circulación cerebral, circulación de las piernas. Esta es la glucosa que hay que cuidar para evitar estos eventos de descontrol o de riesgo cardiovascular. ¿Sí? ¿Cuáles son otros horarios especiales agregados a medirse en ayuno y 2 horas después? Antes de los alimentos, este era un protocolo que se usaba antes cuando la insulina más usada era la intermedia, la NPH, la que es como color blanquecina. ¿Por qué? Porque es una insulina que te dura de 8 a 12 horas, entonces por eso necesitas volvértela a aplicar en la noche. Es una insulina que me pudiera estar bajando la glucosa antes de la comida y por eso tenía que medirme antes de la comida. Ahorita solo ya mejor se recomienda medirse después de cada alimento en el caso que se tenga una de estas insulinas. ¿Por qué? Porque pues medirme antes de los alimentos solo me va a aumentar el número de piquetes al día, ¿sí? Y pues ya casi no se usa o preferimos no usar insulina intermedia. En la madrugada, ¿en quiénes sí hay que medir en la madrugada o recomendar un par de ocasiones o 3 veces a la semana medirse? Pacientes con esto que llamé hace rato hipoglucemia sintomática, es decir, pacientes que tengan bajones de glucosa y que no sean asociados a síntomas, es decir, que no la sientan, ¿no? Para identificar esos factores, yo recomendamos por ahí medir en la noche para documentar esos eventos de hipoglucemia, porque eso al contrario, en lugar de subir una dosis de insulina, necesito bajar. En el caso de pacientes que usen insulina, en el caso de pacientes que usen medicamentos orales, también puede dar mucha información a la hora de ajuste del tratamiento.